Reforma constitucional. Una reforma constitucional que un poco desapercibida pasó en el contexto de su discusión y pasó un poco desapercibida, digamos, porque las tantas discusiones que se dieron paralelo a ella llevaron de alguna forma a que la gente priorizara los aspectos más inmediatos. Eso ocurre siempre con el ser humano y fue una hábil estrategia del gobierno porque aplacaba una eventual crisis con otra eventual crisis. Los temas económicos siempre terminan motorizando más a la gente cuando les toca de forma personal. Incluso se dice que la sección económica en los periódicos es la menos leída, pero la más importante. Precisamente por eso, porque las decisiones cuando son económicas tienen un peso mucho más valioso. Yo soy de hecho de los que cree que la economía rige a la política y no a la inversa. Pero ¿qué pasa? Bueno, la reforma constitucional fijada por el presidente es un tema ampliamente debatido. Sin embargo, el aspecto que más llama la atención siempre es el aspecto político de la reforma, pero político electoral en este caso de la reforma. Y es el mismo tema, digamos, que en nuestra historia republicana ha parido múltiples reformas constitucionales. Es el tema de la no reelección, el que mayor atención concita. Ese tema hay que decir en este espacio que no fue tocado. Ese tema hay que decir en este espacio que no fue tocado, por lo que ni toca un mérito especial, ni toca una crítica especial a los promotores de esa reforma constitucional. Y digo que ni toca un mérito especial, ni toca una crítica especial porque no hubo una variación en el modelo. ¿Cuál sería el mérito que le tocaría? Bueno, hay un mérito que hay que darle al presidente y yo no se lo regateo. Es el mérito de alguna forma, llegar con una regla y plantearse salir con esa misma regla. Me explico. El presidente fue escogido en un modelo de 2 periodos y nunca más. Ese fue el modelo de elección en el que resultó electo Luis Abinader. A su salida de ese mecanismo, es el mismo que queda. Es el mismo que queda. Por lo que uno valora que con la aplastante mayoría que tiene el presidente Abinader, no haya sido utilizada para volcar la Constitución en una dirección que de alguna forma le permita optar ahora o en el futuro por algún nuevo mandato. Eso para mí es una decisión correcta. Eso para mí es una decisión correcta. La decisión que me motiva a la crítica en este contexto es otra. Uno cuando se pone a analizar en el escenario lo sucedido en toda esta discusión de la reforma, es que hay un aspecto institucional que termina vulnerándose. ¿Cuál es? Es que el presidente no necesitaba modificar la Constitución para decir que no iba a reelegirse. Es que bastaba con que dejara correr la Constitución en la misma forma en que la recibió para que entonces no aplique, no pueda repostularse. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿por qué es que el presidente llegó con un modelo de 2 años y nunca más? Modificar los artículos de esa Constitución solamente incentiva que cualquier otro que llegue termine haciendo lo mismo para encapsularse, digamos, en un esquema similar de mérito por encima del resto. Yo soy más puro que ustedes. Y eso no es así. Entonces, ahí son algunas de mis críticas en este sentido. Yo no le veo razón estelar a una modificación constitucional. No se la veo. Yo sí le veo mucho mérito, pero mucho mérito, a que el presidente no haya utilizado un recurso político para por lo menos intentar un tercer periodo. A eso sí yo le veo mucho mérito. Y eso no creo que sea
motivo para regatearle a nadie. No creo que sea un motivo para regatearle a nadie. Entonces, en esa misma línea de discusión, se ha fijado un planteamiento que es parte de la propaganda del gobierno. No es solo que yo no voy, no es solo que yo no voy, es que aquí sobre la mesa hay una nueva norma, y es que nadie desde el poder puede intentar perpetuarse en el poder. Eso es falso de toda falsedad. O sea, lo que el presidente modificó al decir de que ningún mandatario podrá ser beneficiario de una reforma constitucional que permita mantenerse más allá del periodo elegido, etcétera, etcétera, eso es falso por una razón. La Constitución de la República, óigase bien esto, la Constitución de la República tiene sus propias normas. Entre ellas, por ejemplo, para esta reforma constitucional, ordenaba la realización de un referéndum, una consulta al pueblo. Aunque el pueblo esté a favor o en contra de eso, una consulta al pueblo ordenaba. ¿Usted sabe cómo se aplacó esa consulta al pueblo? Con un elemento transitorio, un artículo transitorio que dice, no, excepcionalmente, en este contexto, no se necesita transitorio. Excepcionalmente, en este contexto, no se necesita transitorio. Lo dice con algunas palabras más jurídicamente sofisticadas. Ahora, la realidad eso es así. Para que un presidente se aproveche de un mecanismo como ese, solamente tiene que poner un transitorio y decir a futuro, oiga bien lo que le estoy diciendo, excepcionalmente durante este proceso se le permite al jefe de Estado conciliar un tercer periodo ante la necesidad de esto, esto y esto. Y es punto, ahí se justifica. Y eso se ratifica, que lo han hecho 1000 presidentes, si no pregúntenle a Hugo Chávez, con un referéndum aprobatorio, que la gente, se le consulta a la gente y se convence a la gente de que sí, de que es necesario que Juan de los Palotes se mantenga en el poder. No se tocó nada realmente, señores. No se tocó nada. El mérito es, y lo reitero, del presidente Abinader, cumplir con las reglas del juego con las que llegó. Pero no fue que él puso reglas de juego nuevas más valiosas que las de antes. Entonces, ahí pegadito, Luis hábilmente deja caer una cosita. Deja caer una cosita a la oposición y dice, a mí se me propuso tal cosa y yo no la acepté. A mí se me propuso habilitar a otras personas que en algún momento, que están inhabilitadas en esta Constitución y yo no lo acepté. Bueno, pero es que la única persona que está inhabilitada en esa Constitución, bueno, aparte del propio presidente Abinader, es el expresidente Danilo Medina. ¿Quién le pidió al presidente que lo habilitara? ¿Se dio esa conversación? ¿Hubo un acercamiento? Esos son de los temas que uno se pregunta. ¿Quién fue el puente para ese acercamiento? Yo no lo dudo, Yo no lo dudo. Ahora, Danilo ayer respondió en caliente sobre el tema. Y en su respuesta dijo, yo no he pedido eso. Para este lado que no apunte. Yo no he pedido eso. Conmigo no se ha hablado de ese tema. Yo no me he reunido con nadie del PRM para pedirle eso. Y ahí mismo le dijo, el primero que puso reglas para impedirse a sí mismo fui yo. Danilo es medio... Hay que acordarse un poco de 2019, Hay que acordarse un poco de 2019 y los intentos de modificación constitucional. Pero la norma escrita está ahí, eso sí es cierto. Pero hay que acordarse un poquito de 2019 y ese intento de reforma constitucional que se dio allí. Yo creo que Danilo dañó una posible verdad con una mentira conocida. Danilo dañó una posible verdad con una mentira conocida porque es muy probable que esa verdad que no le haya pedido habilitarse a Luis Abinader. Ahora, una mentira conocida es que
no se intentó modificar la Constitución posteriormente por segunda vez en su periodo para que pueda él beneficiarse. Si no recordemos todo lo que se generó en 2019. Entonces, en este contexto yo no voy a profundizar en los otros aspectos que toca la Constitución, porque ya eso se ha debatido y ya aplicado está. Ahora, el PRM aprovechó una reforma constitucional, y esto sí es grave, para solucionar un problema interno. El PRM aprovechó una reforma constitucional para solucionar un problema interno de su partido, que lo hizo el PLD en su momento y que es de las cosas que más se le critica al Partido de la Liberación Dominicana. Ajustar leyes para eso, pero no lo hizo fácilmente con la Constitución. No lo hizo fácilmente con la Constitución, a excepción de 2015, donde se validó internamente antes de modificar fuera. ¿Cuál es el problema interno que el PRM soluciona en esta Constitución? Ojo, no he dicho que el PRM abrió la llave de una reforma constitucional para solucionar un problema interno, no. Lo que sí digo es que aprovechó una reforma constitucional para tocar ese aspecto. Oh, señores, el tema de La Vega y la alcaldía. Porque el PRM en esa reforma le otorgó una facultad que en 2010 le había sido quitada al presidente. Y esa facultad es cuando dice en uno de sus articulados lo siguiente: en caso de vacío en la línea sucesoral del nivel municipal, la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes. Usted dice, pero es que ahí no le otorga ninguna facultad al presidente. Bueno, pero es que una ley primero se modifica mucho más fácil que la Constitución, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es que la ley establece que le toca al presidente. La Constitución de 2010 le retiraba esa facultad al Poder Ejecutivo, pero en la ley permanecía de esa forma. Entonces, el PRM lo que hizo fue aprovechar, ya que estamos en esto, ya que tú me estás operando la nariz, aprovecha y coge un chin de la boca por ahí, que yo siento que tengo pocos labios. Y le arreglan la boca también. Ya que estaban bregando con la Constitución, bueno, pues entonces vamos a agregar este párrafo aquí por si acaso. Por si acaso, venga, y móntelo ahí. Entonces eso es un tema que a mí me causa pena. En lo personal me causa pena. Y finalmente, qué vergüenza, un show de mal gusto que reduce a los niveles más bajos de la incomprensión humana, de los intelectos de los arrabales, la actitud de 5 legisladores que se fueron al malecón a hacer un teatro con unas llaves tirándolas al mar. Ya expliqué que no hay tal candado. Ya expliqué que no hay tal candado porque basta con un artículo transitorio, con un mismo Congreso validado para que eso no tenga ningún problema. Ahora, de Rogelio Genao no me sorprende. De la otra joven de Santo Domingo Oeste no me sorprende. Ahora sí me sorprende de un hombre con la capacidad de pensamiento de Pedro Catrén ponerse a esa charlatanería, reducirse a esa poca calidad. Hay gente de la que uno espera cualquier cosa. En ese listado uno puede poner a Rogelio Genao, uno puede poner a algunos otros. Ahora, hay otra gente que uno la tiene en otra posición. La verdad es que me dio mucha pena ver a Pedro Catrén haciendo un teatro de tan mal gusto, con un tema que realmente hace cuestionar mucho la calidad de la reforma misma que parió ese Congreso, porque ese era el presidente de la comisión que estaba a cargo del estudio y de la estructuración de esa reforma. Entonces, son de las cosas que hay que ver en este contexto.